Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexa Mendoza. El día de hoy haremos un pequeño análisis de una interesante lectura, un libro llamado Clínica Psicoanalítica por el autor Mario González Velázquez, en el cual veremos unos puntos de suma importancia. Primeramente veremos cuatro estructuras. Estas cuatro estructuras, conocidas también como la estructura narcisista, la estructura neurótica, la estructura fronteriza y por último la estructura psicótica. La primera estructura es la estructura neurótica. En este libro nos dice que la estructura neurótica tiene su origen en las primeras relaciones afectivas que tenemos nosotros. También tiene su origen en las manifestaciones de la agresividad y de la sexualidad de uno mismo. Nos dice que está estrechamente relacionada o tiene mucho que ver con la necesidad de nuestra autovaloración, de nuestro autoafirmamiento, por así decirlo. También nos menciona que está muy relacionada con nuestro complejo edípico de la infancia, por lo cual cuando estamos en una vida adulta podemos llegar a presentar problemáticas, estrés, dudas, ansiedad, frente a situaciones que sean estresantes, situaciones que vivamos en una situación de pareja, por así decirlo. La segunda estructura es la estructura narcisista. En este libro nos dice que el sujeto en esta estructura presenta un tipo de incapacidad, por así decirlo, de alcanzar un bienestar normal. En esta estructura, el sujeto se siente incapaz de alcanzar ese objetivo de pertenecer a algún grupo, de sentirse perteneciente a algo. No comparte ideas, no comparte teorías, creencias, emociones con un solo grupo, lo cual lo hace sentir de cierto modo vulnerable. Le hace sentir angustia, ansiedad. ¿Por qué? Porque se siente solo de cierto modo. Al no pertenecer a un grupo, al no ser parte de una sociedad, se siente abandonado. En esta misma estructura narcisista se presenta una sensación de vacío, se presenta baja autoestima en el sujeto. ¿Por qué? Porque se percibe a sí mismo como una persona solitaria ante las problemáticas que puede presentar la vida, lo cual puede llegar a desencadenar también una ansiedad en la persona. La tercera es la estructura fronteriza. Nos dice que en esta estructura el sujeto presenta un funcionamiento disparejo, una funcionalidad un tanto desbalanceada en sus relaciones interpersonales, en la vida laboral, en la vida educativa, incluso también en su vida afectiva y sexual. Incluso el mismo autor define a esta estructura como una inestabilidad permanente y persistente, en la cual se pueden presentar distintos estados de ánimo. Por ejemplo, se pueden presentar emociones desbordadas, sentimiento de ira, de culpa, desesperación, la depresión e incluso puede llegar a haber también respuestas impulsivas por parte de este sujeto. La cuarta y última es la estructura psicótica. Nos explica que en esta el sujeto puede tener alguna alteración negativa, alguna tendencia negativa a presentar alteraciones de la conciencia de la realidad. De hecho, esta estructura se puede subdividir en otras dos estructuras, las cuales son la estructura psicótica afectiva y la otra es la estructura psicótica cognitiva. La primera, que es la afectiva, nos dice que existe una ausencia de la modulación de las emociones. No podemos modular, no podemos controlar nuestras emociones ni la respuesta de ellas hacia las cosas que nos pasan. Y la segunda es la cognitiva. Esta nos explica que el sujeto ya es un poco más funcional, es más racional, intelectual sobre todo lo que le rodea y las situaciones que le acontecen. De esta manera finalizamos las estructuras y pasamos a otro punto también de suma importancia en esta lectura, el cual es la nosología. El autor del libro nos explica que la nosología es una pequeña rama de la medicina,
la cual se encarga de clasificar y de estructurar todos esos variados y amplios problemas patológicos, enfermedades patológicas que existen. Por mencionar algunos dentro de la nosología, están por ejemplo la neurosis, neurosis de ansiedad, neurosis histérica, trastorno de ansiedad generalizada y por supuesto el trastorno disociativo. Como último punto hablaremos rápidamente del tratamiento. En el tratamiento el autor menciona uno de los más conocidos, que es el psicoanálisis. Exactamente utilizando la terapia más conocida, que es la psicoterapia psicoanalítica. Pero una pregunta muy importante: ¿cómo voy a intervenir yo como terapeuta y de qué me va a servir a mí como cliente? Bueno, pues dentro de la lectura existen algunos elementos terapéuticos de los cuales podemos rescatar 3 puntos, por así decirlo. El primero es la empatía. Yo como terapeuta debo ser empático, debo ser comprensivo, entender por la situación que está pasando mi cliente y tener la disposición de ayudarlo. El segundo punto de los elementos terapéuticos, y que ya lo hemos escuchado antes, es el insight, ese pequeño darse cuenta a través de la vivencia, de nuestras experiencias, de la autoexploración. Y como último punto, y también muy importante, está la interpretación, el hecho de hacernos conscientes a nosotros mismos de nuestras vivencias reprimidas, las cuales nos están causando afecciones, problemáticas, que por estos motivos estamos presentando estos tipos de estructuras y necesitamos urgentemente este tipo de tratamiento. Y bueno, pues de esta manera concluimos con nuestro pequeño pero interesante análisis sobre el libro de Clínica Psicoanalítica. Hasta luego.